Si te gusta el chocolate, las recetas rápidas y las ideas creativas, quédate conmigo porque esto te va a encantar. Además, hoy no estoy sola. Voy a preparar esta receta con la ayuda de mi niño Dani y no os imagináis lo bonito que es compartir estos momentos en la cocina. En 2 boles voy a añadir una taza de chocolate negro y en otro una taza de chocolate blanco. Estoy utilizando chocolate sucedáneo, pero puedes usar el que más te guste. Aquí tengo manteca de cacao, aunque si no tienes también puedes sustituirla por aceite sin sabor. Voy a añadir una cucharadita de manteca de cacao en cada jarrita. Una vez añadido el chocolate y la manteca de cacao, llevamos los 2 boles al baño María y fundimos tanto el chocolate negro como el blanco hasta que estén completamente derretidos y con una textura lisa y brillante. Cuando los tengamos así de perfectos, mi niño va a colocar las cápsulas de cupcakes sobre una bandeja. Puedes usar cápsulas de papel o cualquier molde similar que tengas en casa. Ahora añadimos el chocolate derretido y atemperado dentro de cada cápsula. Con la ayuda de una espátula o un pincel vamos repartiendo el chocolate por el fondo y los laterales, cubriendo bien toda la superficie para formar nuestros vasitos. Llevamos la bandeja a la nevera durante unos 10 minutos. Pasado ese tiempo sacamos y añadimos una segunda capa de chocolate para que queden más resistentes. Después llevamos al congelador por otros 10 minutos. Y listo, ya podemos desmontar las cápsulas con mucho cuidado. Mirad qué maravilla. El chocolate ha endurecido perfectamente y ya hemos conseguido unos preciosos vasitos de chocolate. Así tienen que quedar firmes y muy bien formados. Los apartamos y vamos a preparar el relleno. Yo voy a utilizar galletas Lotus, pero puedes dejar volar tu imaginación y usar las galletas o el relleno que más te guste. Trituro las galletitas y añado una cucharadita generosa de crema Lotus y un par de cucharaditas de nata de origen animal. Mezclamos muy bien hasta integrar todo y añadimos una cucharadita de esta mezcla dentro de cada vasito. Ahora mi niño va a montar la nata. Añadimos una taza de nata o crema para batir y con la batidora eléctrica a velocidad baja la montamos poco a poco. Cuando empiece a tomar consistencia, añadimos una cucharadita generosa de dulce de leche y seguimos batiendo hasta conseguir un punto firme. Esta es la textura que buscamos, cremosa y muy estable. Pasamos la crema a una manga pastelera con la boquilla número 1B. Puedes usar también la boquilla número 1M de Wilton o la que más te guste. Además voy a añadir un poquito de dulce de leche en otra manga pastelera sin boquilla. Y ahora rellenamos nuestros vasitos. Primero un poquito de dulce de leche y después la crema montada haciendo un copete bonito. Mira qué fácil, qué bonito y qué diferente queda este postre. Para terminar, voy a decorar con un poquito de dulce de leche que he calentado unos segundos en el microondas para que esté más fluido. Este postre lo puedes preparar con un día o incluso 2 días de antelación. Es perfecto para cumpleaños infantiles, reuniones familiares o simplemente para disfrutar en casa. Además, hacerlo con los niños es una experiencia preciosa. A Dani le encantó ayudarme y sobre todo disfrutar del resultado. Sus favoritos fueron los de chocolate blanco. De verdad es una receta súper fácil, vistosa y que puedes personalizar con el chocolate y el relleno que más te guste. Si todavía no formas parte de esta pequeña familia, me encantaría que te suscribas al canal. Aquí compartimos recetas fáciles, hechas con cariño y pensadas para disfrutar en casa, muchas veces en familia como hoy. Si esta idea te ha gustado, regálame un dedito arriba porque eso me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a que más personas puedan descubrir esta
estas recetas tan sencillas y resultonas. Muchas gracias y hasta pronto.